Ya va un mes desde el inicio del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, donde las bombas y los drones siguen volando en esa región del mundo, y el estrecho de Hormuz se encuentra prácticamente cerrado bajo control de facto de las fuerzas iraníes. Y simultáneamente hay una serie de consecuencias que el conflicto ha disparado por la restricción del petróleo, como es la suba de los combustibles a nivel mundial y en especial en el continente asiático. Pero la importancia del flujo comercial que hay entre los países del Golfo Pérsico que deben pasar por el estrecho de Hormuz son tales que las consecuencias del cierre se pueden ver a mediano y corto plazo como una especie de tronco que se diversifica en un gran árbol con miles de ramas. Es decir, de escalar y radicalizarse el conflicto que está aconteciendo en este momento, el impacto sobre la economía mundial y sobre otros factores importantes sería de un nivel tal como no hemos visto en nuestra vida. Pero ¿cuáles son los elementos que hacen peligrar la economía mundial, la ecología y el medio ambiente de la región y el mundo, y la vida de millones de personas a raíz de este conflicto? Los cuales no están a la vista como un peligroso iceberg en medio de una tormenta. La restricción mundial de combustibles es la punta del iceberg o la primera consecuencia visible por el cierre de Hormuz, el cual corta el flujo del 20% del petróleo del mundo, cuyo destino era el continente asiático y el continente de Oceanía, donde tenés economías inmensas como la India, la China, la japonesa, tailandesa, la de Indonesia, etc., afectando fuertemente las economías de estos países que se vieron obligados a cerrar o tomar restricciones muy fuertes en lo que es el consumo de energía por la falta de la llegada del combustible. Pero la escasez es tal que lo que tenemos que prestar atención es que el precio del Brent, que es el modelo o el precio que toma de referencia al petróleo a nivel mundial, pasó de los 60 a más de $100. Y otro de los derivados que se suma también es la escasez de gas natural licuado, del cual Qatar, uno de los países del Golfo Pérsico, es uno de los mayores exportadores. A esta restricción de la oferta tenemos que sumarle la suba descomunal de los seguros de transporte de energía, ya que barcos y aviones tuvieron que o no viajar por la peligrosidad de la guerra o cambiar sus rutas, y lo cual debieron elevar fuertemente las tarifas, lo cual eleva todavía más los precios de los combustibles. Entonces, la restricción y la suba del precio del combustible es el fin de la energía barata a nivel mundial, lo cual afecta en forma genérica a todas las industrias del mundo, pero en particular, y esto no está pasando tanto en el radar de la gente, es la inteligencia artificial. Recuerde que la inteligencia artificial es una tecnología que utiliza enormes servidores que usan enormes también cantidades de energía y necesitan por lo tanto el acceso a energía barata para poder desarrollarse. El fin de esta es un golpe directo al desarrollo de toda esta red, que es la tecnología de vanguardia que nos está cambiando la vida. Sin embargo, más adelante vamos a desarrollar otros factores que también están golpeando a la inteligencia artificial a raíz de la guerra de Irán. Cuando comenzamos a profundizar en las consecuencias del conflicto, vemos la restricción mundial de insumos críticos. Tenemos que tener en cuenta que tanto Irán como los países del Golfo son grandes productores de fertilizantes a nivel industrial mediante la producción de urea. Y el conflicto que inició hace un mes hizo que, por ejemplo, en Estados Unidos los fertilizantes subieran un 32%. Y se prevé que los precios a nivel mundial de los fertilizantes sigan subiendo, aumentando a la vez el riesgo de que las cosechas cada vez sean menores por los costos y generando, por lo tanto, que los precios a nivel mundial de los alimentos vayan creciendo. Por otro lado, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, el cual se había puesto como un centro logístico entre Oriente y Occidente por su posición, posee el aeropuerto, uno de los más grandes del mundo, con 90 millones de personas al año, pero también se encuentra afectado sus puertos por el cierre por el tema de la guerra. ¿Y por qué esto nos importa? Porque Dubái, con sus puertos y sus aeropuertos, es uno de los principales distribuidores de medicamentos que hay en la región, pero sobre todo proveniente de India. E India provee el 60% de los medicamentos del mundo. Es decir, la guerra afectó el principal centro logístico de medicamentos del mundo y también afecta el precio de los medicamentos a nivel planetario. Entonces tenemos ya aumento de los precios de los alimentos, aumento de los medicamentos, y el conflicto también afecta a la producción de metales y sustancias químicas y de aparatos electrónicos, ya que los países de la región
También son grandes exportadores de azufre, aluminio y helio, materias primas para todas estas industrias. Mientras el azufre se destina para la extracción de minerales, metales como cobre, níquel, fundamentalmente para la producción de aparatos, vehículos y redes eléctricas, semiconductores, chips, baterías y materiales como el acero inoxidable, entre muchas otras aplicaciones. Esto hace también que la industria de los celulares y las computadoras sea afectada. Y a su vez, Qatar es el segundo productor de helio, con 10.100 millones de metros cúbicos de capacidad, y produce más o menos un 30% del helio mundial. ¿Y por qué esto también es importante? Porque el helio es fundamental en el desarrollo de muchas fabricaciones de semiconductores. Y esto afecta, o podemos entender que una escasez prolongada del helio podría provocar una falta de microchips avanzados. ¿Y esto que es fundamental para qué? Para la industria de la inteligencia artificial. Entonces el fin de la energía barata y el fin de los componentes para hacer elementos complejos para la inteligencia artificial ya está afectando directamente a toda la industria. La falta de helio incluso podría afectar significativamente a los pacientes que requieren equipos modernos de resonancia magnética, porque muchos de estos aparatos funcionan, en uno de sus funcionamientos utilizan el helio. Y la falta de esto podría hacer que no pudieran usarse. Pero si seguimos sumergiéndonos en este iceberg de consecuencias de la guerra, estas se ponen todavía más perturbadoras. Tenemos el peligro de la seguridad hídrica en toda la región. Es bien conocido que la mayoría de los países del Golfo Pérsico dependen fundamentalmente de las plantas desalinizadoras para mantener viva la población, es decir, sacar agua del Golfo Pérsico, desalinizarla y hacerla potable. Y estas son un blanco potencial en la guerra. Esto lo podemos ver en la siguiente información de la dependencia que tiene cada país de desalinización para el mantenimiento de su población. Israel, por ejemplo, tiene 75% de dependencia de desalinización. Ya es objetivo de amenazas de represalias de Irán. Arabia Saudita, 70% de dependencia, la mayor capacidad de desalinización de toda la región. También el mayor objetivo de los iraníes. Bahrein, 60% de dependencia. Las plantas desalinizadoras ya fueron agredidas en las últimas 3 semanas. Qatar, 50% de dependencia. El complejo energético de Ras Laffan ya fue atacado por Irán. Emiratos Árabes Unidos, entre un 42 y un 50% de dependencia, albergan algunas de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo. Esta información representa que aproximadamente 100 millones de personas en la región no pueden sobrevivir sin la desalinización, ya que son países que no tienen ríos, no tienen acuíferos, no tienen lagos. Sin esa agua morirían. Pero además se debe tener en cuenta que la desalinización, aparte de beber, se utiliza en los procesos de extracción de petróleo. Por ejemplo, Arabia Saudita utiliza significativamente un montón de cantidad de agua desalinizada para la explotación petrolera, porque inyecta esa agua desalinizada en pozos petroleros para mantener la presión. En tanto, Kuwait, por ejemplo, utiliza entre 9.000 a 29.000 metros cúbicos de agua desalinizada por pozo para hacer fracking y extraer petróleo. Entonces, en este escenario, Irán tiene una pequeña ventaja relativa. ¿Por qué? Porque Irán solo obtiene entre el 2 y el 3% de su agua potable mediante la desalinización, donde su principal planta está en la isla de Qeshm, que se encuentra en el, obviamente, famoso estrecho de Hormuz. Pero todo esto es relativo, ya que dado el calentamiento global, la reducción de los acuíferos, ríos y embalses, Irán se ve obligado cada vez a proyectar nuevas plantas de desalinización. Es decir, toda la región se encuentra en peligro si aumenta el conflicto de una sequía terrible y sufriría directamente toda la población. Otra de las consecuencias que pasan desapercibidas es el daño ambiental que están produciendo los ataques, con derrames de petróleo en los mares, hablando de lo que ya hablamos de las plantas desalinizadoras, además de la contaminación en el aire y la tierra por gases y residuos emanados por los bombardeos contra plantas de refinamiento de crudo y de GNL, puede generar todo un daño ambiental que puede durar años, puede extenderse por todo el Golfo y durar años. Continuando con otras consecuencias que podemos ver, tenemos el riesgo en las comunicaciones y el comercio mundial. Sabiendo que Internet es algo central en nuestras vidas en el día a día, a pesar de lo que muchos creen, Internet no funciona con una red de satélites interconectados globalmente, sino que Internet funciona fundamentalmente por inmensos y largos cables submarinos de fibra óptica que atraviesan todo el planeta. Y obviamente Hormuz es uno de los nudos centrales donde pasan por lo menos 2 importantes cables de fibra óptica que brindan a Internet a una decena de países y hacen una conexión entre Oriente y Occidente. Si Irán decidiera a una costa propia atacar y romper estos cables, afectaría las comunicaciones y el comercio de decenas de países, afectando también toda la economía mundial. Ahora, tendríamos que hablar del primer cable, que es el Sea
o CMIWI 3 o CIAMIWI 3, que recorre 30 países y tiene una longitud de 39.000 kilómetros. Si Irán decidiera atacar este cable cortándolo, habría una ralentización drástica del internet y de todo el teletrabajo a nivel mundial, todos los comercios, transferencias bancarias, ya que el flujo de información tendría que ser derivado a otros cables menores. Y el problema es que la interrupción de estos servicios también serían afectados países fuertemente como Pakistán y Myanmar. El problema es que para poder leer estos barcos, o mejor dicho estos cables, se necesitan barcos especializados que puedan trabajar a esa profundidad y hacer el arreglo, lo cual llevaría semanas. El segundo cable que podía ser directamente afectado, si los iraníes lo decidieran así, y que atraviesa el Golfo Pérsico, es el 2 África. El 2 África es otro cable de fibra óptica de una longitud de 45.000 kilómetros que recorre toda África, y la parte que atraviesa todos los países del Golfo Pérsico es el 2 Africa Pearls, que atraviesa países como Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. Obviamente atraviesa el lecho del Golfo Pérsico. Irán los puede atacar y pudiendo hacer también simultáneamente, ralentizando las comunicaciones y el comercio mundial. Es muy difícil de arreglarlo, más si está en una zona de guerra, y si atacara simultáneamente ambos cables podría afectar seriamente todo lo que es el trabajo y el comercio mundial. Entonces ya cada vez estamos sumando cada vez más consecuencias graves: alimentos, medicamentos, agua en la región y ahora las comunicaciones mundiales. Pero para seguir y llegando al final de este iceberg de consecuencias, tenemos que ir en las profundidades a tal vez la parte más profunda y más perturbadora: el peligro radioactivo para toda la región. Se habla mucho del peligro que Irán desarrolle una bomba nuclear, un arma nuclear, lo cual señala Israel que a la vez tiene, o se estima que tiene, decenas de armas nucleares. Pero el peligro nuclear real en la región no son las armas nucleares, sino una fuga radiológica producto de algún tipo de enfrentamiento o ataque de impacto de misil. En Irán se encuentran instalaciones de desarrollo nuclear y enriquecimiento de uranio en lugares como Natanz, Arak, Qom e Isfahan. En tanto, Israel no posee centrales nucleares para la generación de electricidad, pero opera reactores de investigación nucleares, siendo el más destacado el Centro de Investigación Nuclear de Negev, cerca de la ciudad de Dimona, el cual está operativo desde los 60 y el cual hace pocas semanas fue atacado sus inmediaciones por Irán. En esta instalación está asociada a un programa de armas nucleares no declarado y bajo una estricta política de ambigüedad nuclear israelí, que también hay otro centro de investigación israelí en el centro de Sorek. Este centro de investigación menor se encuentra ubicado cerca de Yavne. De los múltiples lugares con mayor riesgo de fuga radioactiva que se encuentran en la región, las plantas nucleares operativas que hay en Irán y en Emiratos Árabes Unidos son las más delicadas. En Irán, Bushehr es la primera y única central nuclear de energía operativa en el país, con planes de expansión. La OEA señaló que la planta opera actualmente con un reactor en funcionamiento, con capacidad de 1000 megavatios. A su vez, se construyeron otros 2 reactores de igual potencia. La central está gestionada por la empresa rusa Rosatom. Desde el inicio de la guerra, las inmediaciones de la planta fueron bombardeadas recientemente. Sin embargo, la OEA afirmó que la planta se encuentra sin daños y operativa. Aún así, el personal ruso ha comenzado a evacuar la planta por un tema de seguridad. En el siguiente mapa que les estoy mostrando se ve la contaminación radiactiva con cesio 137 y estroncio 90 si la planta nuclear iraní de Bushehr es atacada por Estados Unidos e Israel o el propio régimen decide explotarla. Y en tanto, en Emiratos Árabes Unidos se encuentra la planta nuclear de Barakah, ubicada en la región de Al-Drafa, en el Emirato de Abu Dhabi, en la costa también del Golfo Pérsico. La planta, que tiene 4 unidades PR100, tiene una capacidad de 5.600 megavatios, da 25% de electricidad, es otro objetivo delicado. Una filtración o un ataque nuclear de Barakah en Emiratos Árabes podría provocar la liberación de material radioactivo, contaminando el ambiente, el suelo y todo el Golfo Pérsico, como en Bushehr. Esto obviamente conllevaría riesgos para la salud y la población. Por lo tanto, los diversos lugares donde se trabaja con material nuclear, los más vulnerables a un ataque con las consecuencias del desastre ecológico son las plantas nucleares de Bushehr y Barakah, ambas con salida al Golfo. Una fuga radiactiva en cualquiera de estas plantas no solo contaminaría el aire de toda la región, sino las propias aguas del Golfo, afectando directamente a las plantas de desalinización.
Esto afectaría a millones de personas que viven y trabajan en la zona, generando un número de muertos estimado en millones, e incluso la evacuación de la población de esos mismos países. También paralizaría tal vez de forma permanente la producción petrolera, afectando la economía mundial como no habíamos visto desde 1929. Sin embargo, un ataque a las otras instalaciones que le mencioné en Irán o en Israel, antes de que las describimos bien, si las bombas son lo suficientemente poderosas y hay algún tipo de material radiológico, podría también generar un fuerte daño ecológico. Por lo tanto, de seguir intensificándose este conflicto, las diversas consecuencias que explicamos a lo largo de todo este video pueden volverse realidad, destruyendo directamente la vida de millones de personas y sumando una inestabilidad económica, política y social que no tiene ningún precedente a un contexto global que ya es caótico.